4%. Pero dice el presidente que es la economía que más crece. Bueno, una cosa es lo que él dice, otra cosa es lo que da la información de la institución oficial que está, vamos a decir, institucionalizada para dar esa información, que es el Banco Central, sino que esos préstamos fueron utilizados fundamentalmente para gastos corrientes. El pueblo lo ve, no hay ninguna obra relevante que se pueda mostrar. Pues este gobierno recibió la canasta básica familiar en 20,000 pesos, 20,045 pesos. Se ha elevado a agosto de este año a la astronómica suma de 27,329 pesos. Pero en el caso particular del sector agropecuario, Alex, este gobierno se quemó completamente. Que este gobierno todos los años ha importado arroz, desde que llegó hasta la fecha. La habichuela ha ido en decadencia en este gobierno. Las exportaciones de banano del país cayeron en más de $100 millones. Saludos amigos y amigas de Coloquio, el programa económico de la semana. Hoy, un programa de fin de año, un programa que también le da la bienvenida al año 2025 para abordar lo que ha sido el sector agropecuario dominicano en el año 2024, costo de los productos agropecuarios, el drama de los porcicultores, del arroz, de los productores de pollo, de huevo, todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Y vamos a compartir en este programa especial con el ingeniero Héctor Acosta, secretario de Asuntos Agropecuarios y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, para conocer una voz diferente a la del sector público en Coloquio sobre el tema agropecuario. Saludos, Héctor. Saludos, Alex. Un saludo afectuoso, como siempre. Y por supuesto, un saludo a todos los amigos televidentes. Muy agradecido que me hayas invitado de nuevo a tu programa. La verdad es que el tiempo pasa. El programa lleva más de 40 años. Muchos años. Tuve el honor de que en varias oportunidades me invitaste a tu programa, fundamentalmente en la década de los 80, sí, para que tengan una idea del tiempo que tiene este programa. Así que estamos a tus órdenes. Mira, Héctor, en el escenario dominicano, en el 2024, el tema producción nacional, el tema importaciones, el tema de la canasta agropecuaria, la situación de los productores de arroz, la sobreproducción de pollo que se refleja al final del año 2024, la situación de los productores de huevo, una especie como de falta de planificación en la producción de la industria avícola del país y la importación de tanta carne de cerdo, de papa y de otros rubros. Son temas que tenemos que analizar porque desde que nació Coloquio tiene un compromiso con la producción nacional, un compromiso con Cayetano Hermosén y sus cerdos, un compromiso con el pollo criollo, un compromiso con la yuca amarga del casabe y así sucesivamente. Me gustaría que analicemos con la profundidad el tema para orientar a nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias, Alex. Mira, te puedo decir en sentido general, y quizá a mí no me gusta empezar con críticas, pero lamentablemente hay que decir las cosas como son. La verdad debe prevalecer siempre. La situación del país no va por buen camino. Y ni fue por buen camino en los 4 años que acaban de terminar del primer periodo de gobierno del PRM. Si nos vamos primero a un enfoque muy breve macroeconómico, tú has visto que la economía a nivel global, que se mide básicamente por el PIB, ha ido en picada, cayendo. Ha ido cayendo porque con la pandemia no lo vamos a contar, que la caída fue en el tramo que le tocó a este gobierno desde agosto hasta diciembre, menos 4,3%. Pero entonces tú sabes que saltaron con un rebote estadístico.
de un crecimiento entonces en el 21 de 12.3, que fue demostrado que eso era un rebote estadístico y no una medición real de la economía, porque se comparó con el año de la pandemia, donde tuvimos un descrecimiento de menos 6 y pico por ciento. Si se calculara, como hizo la CEPAL y otros organismos, el crecimiento real fue como de 4.7, más o menos acorde con lo que es el nivel de nuestra economía. Bueno, en el año siguiente fue de 4.9, pero ¿qué pasa? Que bajó a 2.4 el año pasado. Entonces, si tú tomas en comparación el nivel de endeudamiento del país, el orden de 45,000 millones en ese periodo, te das cuenta que probablemente no hubo realmente de ese dinero, que los préstamos no son malos, depende en qué tú lo utilices, que no fue invertido una parte importante, ni significativa siquiera, en lo que es la estructura que impacta en el desarrollo de la economía del país. Entonces eso evidentemente se ha reflejado en que, sino que esos préstamos fueron utilizados fundamentalmente para gastos corrientes, porque no hay realmente, el pueblo lo ve, no hay ninguna obra relevante que se pueda mostrar. Las únicas 2 obras que supuestamente inauguraron, que sean relevantes, que era la presa de Rincón, fue un muro que hicieron, todavía a esta altura de juego no está en la infraestructura para utilizar esa presa. Incluso no le han pagado a los productores que fueron desalojados aguas arriba. Y hay un gran problema en ese sentido. El puerto turístico de Cabo Rojo, tú sabes que es un desastre. Eso fue un show, que metieron un barco para que se yo cuánto. Se están atayendo los aproches del puerto. O sea que, y el tramo ese de la vía esta, que la extensión del metro que va de Santo Domingo a Los Alcarrizos, pues pusieron como 4 o 5 fechas para inauguración, no se ha terminado. Ahora se habla de que incluso hay que desbaratar un tramo. El asunto del 9, de la salida de la capital, tienen como 2 años trabajando y parece que no hay dinero porque están paralizadas las obras. De manera que parece que no hubo inversión. Hay otra inversión en la autopista Duarte, que es un proyecto que hay que terminarlo. Ya lleva demasiado tiempo y hay, por ejemplo, un costo a nivel de vidas, de cientos de vidas que terminan en los cementerios por los accidentes, sí, por la oscuridad. Y realmente cualquier gobierno tiene que terminar en el tiempo previsto las obras, porque entonces si no la termina, el tema inflación le varía el costo. Naturalmente. De manera, Ale, que si se promedia lo que es el crecimiento del PIB de gobierno, no pasa de un 3.2, 3.8%. Pero dice el presidente que es la economía que más crece. Bueno, una cosa es lo que él dice, otra cosa es lo que da la información de la institución oficial que está, vamos a decir, institucionalizada para dar esa información, que es el Banco Central. De manera que el crecimiento promedio, y eso está muy por debajo. Nosotros siempre hemos liderado Latinoamérica, luchando con Panamá, Centroamérica y el Caribe fundamentalmente, luchando con Panamá por ser los líderes. Y siempre hemos estado por encima del 5%, muy por encima. Bueno, eso es un factor. El otro factor que tiene que ver en el caso particular de la agropecuaria es que el crecimiento promedio del periodo de gobierno pasado fue de 3.6 del PIBA, el Producto Interno Bruto Agropecuario. Bueno, pero tú sabes que el promedio de la agropecuaria es más de un 5% del crecimiento generalmente. Por no mencionar años en que ha crecido 12%, por mencionar algo, en el tiempo del presidente Fernández. Bueno, si coge la inflación, otro parámetro importante para medición de un desempeño del sector agropecuario, la inflación en promedio fue 6.4 de ese periodo. Pero el Banco Central todos los años publica y aspira, y el país aspira a que sea un crecimiento de 4 más o menos 1%. Bueno, ha sido superior. Pero si a eso tú le sumas el hecho que la medición de la canasta básica familiar que hace el Banco Central, para el primer quintil, tú sabes que por nivel de ingreso lo dividen en 5 quintiles, el primer quintil es el de los más desposeídos, los más pobres. Bueno, pues este gobierno recibió la canasta básica familiar en 20,000 pesos, 20,045 pesos. Se ha elevado a agosto de este año a la astronómica suma de 27,329 pesos. O sea, un crecimiento de un 38%, cuando el ajuste salarial que ha habido en ese periodo, en promedio, cogiendo lo más grande y lo pequeño, no pasa de un 12 a 15%. Entonces eso evidentemente se refleja en una disminución sustancial del poder adquisitivo de las personas. Eso ha llevado al hecho de que
de que aquí hay personas ya documentadas, de los más vulnerables, que se tienen que saltar una y hasta dos comidas, lamentablemente, porque esa inflación es el resultado de un incremento de los precios de los productos alimenticios, que han subido en general un 60%, pero en muchísimos casos sobrepasando el 100% y se han estabilizado arriba. Últimamente no ha habido aumento porque la prima y esas cosas y el petróleo han estado más o menos estable, pero se estabilizó arriba y no han bajado. En cambio, los salarios siguen estacionados en un crecimiento pobre. Previo al sometimiento de la llamada modernización fiscal, aquí hubo también muchos sectores que se dispusieron y lo hicieron y aumentaron los precios. Y los precios no han bajado. Eso es una gran realidad. Pues tú sabes que los actores económicos, los comerciantes y eso, ante una situación como la que estaba planteada y pensando que este gobierno tiene mayoría en el Congreso, que es capaz de imponer una cosa hasta en contra de toda la sociedad, como ha ocurrido en muchas ocasiones, pensaban que se iba a implementar. Entonces le cogen adelante, porque si te coge un inventario grande con un precio determinado y después los precios suben, imagínate tú lo que le pasa a los comerciantes. Entonces muchos de ellos hicieron eso que tú señalas, subieron los precios y lamentablemente se han quedado ahí. Pero yo te puedo decir que el balance ese que te digo del gobierno, cómo va la economía del gobierno, es una situación en todos los sectores de la vida nacional. Tú coges la energía eléctrica, se ha duplicado en mi caso, de mi casa, mucho más de 300%. Si tú coges hay un grito por la facturación eléctrica. Oye, hay un grito tremendo. Entonces tú coges eso, los servicios de salud en el suelo completamente. Porque no es que se diga, es que tú vayas y visites los hospitales para que vean qué facilidades tienen, qué cantidad de insumos, de medicina tienen. Es un desastre lo que está pasando. Si tú coges la situación del tránsito, es un caos total lo que está pasando. Tanto que se criticaban los famosos elevados y toda la estructura vial que hizo el presidente Fernández. Y la verdad es que ya hace tiempo que debieron hacerse nuevas cosas, sobre todo en las salidas de la ciudad, para que eso fuera a ir mejorando con el tiempo, porque evidentemente la cantidad de vehículos sigue aumentando permanentemente. Ya no caben más vehículos. Ya no caben más, pero siguen llegando y trayendo vehículos. O sea, nos seguimos entaponando. Ese es un gran problema. Pero así tú sigues con todos los sectores. Pero en el caso particular del sector agropecuario, Alex, tenemos que decir lamentablemente que este gobierno se quemó completamente. Porque una cosa son las intervenciones del propio presidente desde el Congreso, hablando del sector agropecuario, en la semanal que hace, donde llevan los funcionarios, en este caso el ministro de Agricultura, donde suministran informaciones que no se corresponden con la verdad. A mí me da lástima eso, porque como un ministro pone al presidente a decir informaciones que no se corresponden, de superabundancia en ciertos rubros, que no es verdad. Por ejemplo, en la última semanal informaron que somos autosuficientes en papa. El ministro hablando con fuerza que solamente se importa la semilla de papa. Pero, ¿y cómo usted puede decir una cosa así al país y a los productores de Constanza, que están viviendo en carne propia lo que está pasando con ese subsector? ¿Tú sabes cuánto han crecido las importaciones de papa? En el 19 eran 37,000 toneladas. El año pasado, a diciembre, fueron 74,000 toneladas, un crecimiento de 98%. Y a este año, ya solamente, cuando él acaba de hablar, el ministro de Agricultura, que solamente se importa la semilla, que son en el orden de 2,000, 2,500 toneladas, ya se habían importado más de 20,000 toneladas de papa. Entonces, no le hable mentira al país. En el caso de la producción de arroz, menciona que tenemos una sobreabundancia de 14,7 millones de quintales de arroz y que aquí no se importa arroz. Alex, desde que el Programa Nacional de Pignoraciones fue implementado en el 2006, que es un programa que busca un equilibrio entre productores, comercializadores y el consumidor, mediante un acuerdo que se firma. Se establece una banda de precios que tiene que ver el costo de producción del productor más un margen de beneficio. Igualmente se establece un margen de beneficio para el molinero, un margen de beneficio para el intermediario comerciante. Y entonces para que el arroz no suba de precio y le llegue a un precio razonable y justo a los consumidores, que debe ser el fin último de cada gobierno, proteger el bolsillo de los más pobres, de los más desposeídos. Bueno, pero este gobierno ha dañado todo eso. Dicen mentira. Tú sabes que este gobierno todos los años ha importado arroz.
ha dado permiso de importación de arroz, desde que llegó hasta la fecha. Y te digo porque, por ejemplo, hay una importación que es obligatoria, que es la cuota del Derecasta, que ya este año son en el orden de 480,000 quintales, más o menos. Pero, ¿tú sabes cuánta va a ser la importación de arroz de este año? Que ese señor, el ministro, acaba de decir que somos autosuficientes. Va a estar en el orden de los 3.5 a 4 millones de quintales de arroz importados fuera del Derecasta para poder abastecer la demanda nacional. Eso no es verdad que se produce eso en este país, ni se ha producido nunca, ni se necesita. El consumo y la producción de este país ha sido en el orden de 12.5 a 13.5 millones. Y es lo que se necesita. Y le dicen esa mentira al pueblo. Bueno, pero así andan todos los sectores, porque en realidad... Habichuela. Oye lo que te voy a decir. Si tú fueras a hacer una fotografía a lo que ha sido el desempeño en el sector agropecuario de este gobierno, ha sido un gobierno que se ha caracterizado por preferir las importaciones agropecuarias en perjuicio de los productores nacionales, porque las importaciones han venido hasta en rubros donde no lo necesitamos, donde somos autosuficientes. Y en época donde... Importamos limón también. De todo. Y en época donde la cosecha nacional está, que choca. Yuca importamos también. De todo. Bueno, es un gobierno que tú mencionaste algo muy, muy interesante. Aquí había una falta de gerencia. Tuve las decisiones del Ministerio de Agricultura y son decisiones improvisadas. Pero lo principal y más dañino ha sido la falta de planificación. Aquí no se planifica la producción agropecuaria. Entonces, ¿qué ocurre, Ale? Que nosotros tenemos rubro en lo que somos autosuficientes y rubro en lo que no lo somos. Ambos casos tú tienes que planificarlo. En el caso de lo que no somos autosuficientes, tú tienes que sentarte con los líderes de las comisiones de cultivo, de ese cultivo en particular. ¿Cuánto es el estimado de la cosecha? Ver el faltante para atender la demanda nacional y traer solamente ese faltante y en época que no afecte a la cosecha nacional. Y sobre todo, como lo hacíamos nosotros, cuando terminamos el 2012, que se establecía un convenio tripartito entre el productor, los comercializadores y el Ministerio de Agricultura. Se estimaba la cosecha, el faltante, entonces se le distribuía proporcionalmente a los comerciantes que compraban la cosecha nacional, en el caso de la habichuela, del ajo, a los productores nacionales, para que no quedaran en el aire, ¿entiendes? Y eso se traía cuando ya se había vendido la producción nacional. Pero tú coges, por ejemplo, el caso de la habichuela que tú me preguntas. Para poner uno de los cultivos. La habichuela ha ido en decadencia en este gobierno. Tú sabes que llegamos a producir mucho más de 500,000 quintales anuales. Ahora mismo el consumo de la habichuela tiene que andar en el orden de 1.2 millones de quintales al año. Bueno, pero la cosecha del año pasado del Valle de San Juan, por una plaga que le entró, un trips, que es una arañuela que le causa mucho daño a la flor y se caen, etcétera, etcétera, del orden de un 20% de la producción. El 80% se perdió. Es decir, que la producción no fue, creo que ni apenas 200,000 quintales de habichuelas. Y ahí en el Valle de San Juan, aprovechando que tenemos como vecinos la producción de habichuelas, ¿ha avanzado o no la producción de guandules? Mira, el guandul ha avanzado, pero no como debería ser, porque en realidad es un tema de cultura de consumo. O sea, tú sabes que el dominicano prefiere su habichuela. Ya el guandul siempre se ha visto como una exquisitez, que de vez en cuando, yo quiero que cocinen guandules, y se cocina guandules, pero no es una cultura de consumir guandules. Pero sí ha avanzado mucho y sobre todo el guandule procesado en lata, eso ha avanzado bastante. Pero volviendo al tema, la característica de este gobierno en el sector agropecuario, mira, además de eso que te mencioné, este gobierno ha tenido el coraje de haber cancelado desde que llegó a la mayoría de los profesionales agropecuarios. ¿Estamos sin técnicos agropecuarios capaces en el Ministerio de Agricultura? Así mismo es, Ale. Y la pena es que esas sustituciones fueron por personas o que no tienen la experiencia o que no tienen la formación en esa área, pero todos esos profesionales que salieron son profesionales que el país invirtió una cantidad extraordinaria de dinero en formarlo, tanto aquí como en el exterior. Oye, y lo sacaron, lo mandaron a la calle. Entonces, ¿tú te imaginas el impacto que eso ha tenido a nivel de lo que son los controles sanitarios y fitosanitarios?
y sobre todo los controles de vigilancia en puertos, aeropuertos y fronteras para evitar que ingresen enfermedades al país, tanto para los cultivos como para el ganado. Bueno, tenemos cantidad de enfermedades que han entrado y que están en el país. Una de esas fue el trío, otra fue el caracol gigante, la mosca de la fruta. Fíjate en el caso de los bananos, por ejemplo. Aquí entró, y lo grande es que este gobierno a veces esconde la información. En vez de hacerla pública, tomar un plan de emergencia para integrar a la población y también a las comunidades a defender su producción. Pero sobre todo para elaborar un plan técnico de combatir lo que se presenta. Por ejemplo, el caso de los bananos, que tú sabes que nosotros somos una potencia en bananos, tanto en banano natural como en banano orgánico, etcétera, etcétera. Las exportaciones en el orden de 300 y pico de millones de dólares anuales. Bueno, pero desde el 21 se detectó la presencia de un ácaro en Montecristi y en Valverde Mao. Y el ministerio lo escondió y existe. ¿Qué ha pasado? Bueno, que ese ácaro ha causado un daño extraordinario en las producciones de banano. Porque salen con manchas los bananos, la producción disminuye. El efecto está en que el año pasado las exportaciones de banano del país cayeron en más de 100 millones de dólares. Y nada de eso se dice ni se ataca. Bueno, lo estamos diciendo aquí ahí lo estamos diciendo en coloquio. Para que el país conozca, porque la meta en una sociedad democrática es que se debata todo y que todo el mundo opine y que los gobiernos resuelvan los problemas. Así mismo es. Entonces, Ale, mira, en los rubros de autosuficiencia, ya te mencioné el caso del arroz, de las mentiras que se dicen en cuanto a los niveles de producción, cuando se van a importar 3 o 4 millones de quintales. Imagínate tú, con una producción y un consumo que deben en el orden de 13.5 millones de quintales nada más. Oye bien, tú recuerdas que te mencioné el programa de pinoración, que una vez que se implementó, aquí en el mundo hubo 2 crisis alimentarias, una en el 2008 y una en el 2012. Vamos a decir, en ese tramo hubo crisis alimentaria, porque empezó con la explosión de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos en el 2008, final de 2007-2008. Y eso trajo incluso una contracción económica mundial, como tú recuerdas. Y la FAO documentó 2 crisis alimentarias. Bueno, en ese tiempo, por las políticas que se implementaban en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, en el caso del arroz, que nunca había ocurrido, nosotros hicimos 3 exportaciones de arroz, una en el 2008 de 660,000 quintales, una en el 2009 de 500,000 quintales y una en el 2012 de 880,000 quintales. Y este gobierno tuvo el coraje de decir del Palacio Nacional que por primera vez se había logrado la autosuficiencia de arroz en la República Dominicana. Oye, pero si no conocen, pregúntenle a los que saben, los que tienen la información. Este país está lleno de profesionales capacitados. Lo que pasa es que deben estar empleados en las instituciones del Estado y ejerciendo en cada uno de los sectores, en el sector cacao, en el sector café, en el sector arroz, en el sector habichuela, en las frutas, en todo, para que tengamos una potencia agropecuaria dominicana. Así mismo es. Vinculado con el tema de la habichuela de San Juan, además de ese problema de la enfermedad, oye bien, tú sabes que tradicionalmente el Estado apoya esa operación de siembra de habichuela en el valle, haciendo una preparación gratuita de los terrenos, porque es un sistema productivo que está compuesto fundamentalmente de pequeños y medianos productores. Entonces, eso es normal, no solamente en el caso de San Juan, sino en otras zonas del país para otros cultivos. El Estado, el Ministerio de Agricultura, provee gratuitamente los servicios de preparación de tierra. Eso ha sido un caos en este gobierno. Oye, a los que preparan la tierra, que son generalmente compañías privadas que tienen equipos para eso allá en San Juan. El arado. Oye, le deben 3 preparaciones de tierra. Más de 300 millones. 3 años le deben. Pero así no. Pero escucha bien, eso ha traído como consecuencia que la preparación de tierra del valle se retrasa y se hace muy poca. Incluso uno va y se da cuenta que la preparación de tierra está ocurriendo en época donde ya debe haber terminado la siembra de habichuela. Sí, pues eso tiene un calendario. Tiene un calendario por una razón fundamental, y es que nosotros tenemos como endémica la mosquita blanca. Y si tú la siembras fuera de época, la mosquita blanca te acaba con la producción. Bueno, ese es un problema en la habichuela. Pero tú coges, por ejemplo, Ale, la producción de leche. Los ganaderos están en la peor crisis de todos. ¿Y por qué en el país se habla de 800 millones de litros de leche?
Bueno, este gobierno recibió la producción de leche en el orden, no llegamos exactamente a 800, pero se estima, de todas maneras son informaciones muy relativas porque no hay una consistencia en el suministro de la información, pero las informaciones que se tienen a mano indican que llegamos a producir 780 mil litros. Millones, perdón. 780 millones de litros. De litros. Eso ha ido disminuyendo, incluso con la salida de cantidad de productores que han vendido su finca, porque la verdad es que no aguantan. ¿Tú sabes cuánto dicen lo entendido? Y si pasamos de 500 millones de litros en este momento es mucho. O sea, ese sector está en una situación sumamente complicada. Y la verdad que es lamentable porque parte de los líderes del sector son parte de este gobierno. O sea, que debieron haber tomado las medidas, las recomendaciones al Estado para que se tomaran las medidas del lugar para que eso no ocurriera. Fíjate, en los gobiernos del presidente Fernández, nosotros implementamos cuando la crisis del incremento de los insumos de producción, ¿tú recuerdas? Los commodities. Sí. Que fue una barbaridad en la época de la crisis económica mundial. Sí. Subieron a los mismos niveles que subieron cuando la pandemia ahora. Sí. Porque este gobierno usó la pandemia para justificar muchas cosas que no tienen sentido. No es la primera vez. Podemos hacer un programa para yo mostrarte los niveles que subieron los insumos de producción, los commodities, en esa época, 2008 a 2012, y lo que subieron ahora, y son equiparables. Pero no se han tomado la medida para contrarrestar eso. En ese tiempo, en el caso de la leche, ¿tú sabes lo que implementamos? Porque para eso están los gobiernos, para implementar políticas públicas, para atender a los productores en momentos de crisis. Oye, implementamos un programa que se le pagaban 3 pesos por litro de leche a todos los productores. Un programa que se invirtieron más de 600 millones de pesos mientras pasaba la crisis. Bueno, uno de los principales líderes del sector mencionó en un momento, y puedo decir su nombre porque es mi amigo, Eric Rivero. Sí. Llegó a decir en una de las entregas que se hacían que ese era el programa más novedoso que se había implementado en toda la historia en el sector ganadero. Y eso está documentado, está grabado. Entonces, eso es lo que tiene que hacer un gobierno. En el caso de los otros rubros, por ejemplo, de autosuficiencia, que son básicamente el pollo y el huevo, son sectores que tienen una capacidad de producir no solamente lo que demanda el país. Si aparecieran mercados, en el caso de los pollos, el país puede producir hasta 30 millones de unidades de pollo al mes. Y exportar 10 millones. Y exportar 10 millones. ¿Entiendes? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú no planificas esa producción, tú tienes ciclos. Ciclos de sobreproducción y ciclos de déficit de producción, y ambos casos son dañinos. ¿Por qué? Porque cuando hay poco, suben los precios, afectan a los consumidores. Cuando hay mucho, bajan los precios de compra en granja y afectan a los productores. Ahora mismo, hace como 4 meses o 5 meses, ¿tú recuerdas? Había una crisis de pollo. Sí. Subió el precio muchísimo. Y los supermercados te lo vendían racionado. Sí, colocaban un letrero y decían no más de 3 pollos. 1 o 2. Exacto. Y hubo supermercados que fuimos a chequearlo, que estaban vendiendo de a 1 por falta de planificación. Entonces ahora tenemos una sobreproducción finalizando el año. Entonces, el gobierno intervino, cayó así ese tema sin planificación. Entonces se incubaron más huevos de lo necesario. Y tenemos ahora una sobreproducción de pollo. Que el ministro en la semanal que te mencioné en la última celebra con éxito y la anunció al país como que, pero caballero, es una irresponsabilidad usted anunciar una cosa así, porque usted sabe que está causando un gran problema a los productores nacionales. Si usted no planifica y tiene esa abundancia en un sector que tú lo puedes hacer, nada más tiene que incubar más huevos de lo que se necesita. Porque hay incubadoras para producir, como te dije, hasta 30 millones de unidades de pollo. Pero la planificación es fundamental. Este gobierno no se ha reunido nunca para hacer una planificación con los productores. Nosotros, y no hay en agricultura un viceministerio de planificación. Claro que sí, y de producción, y está el CONAPROPE, que tiene que ver con esa parte. Pero si no hay voluntad política de hacerlo, ¿entiendes? No se hace. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con esto? Con esta última crisis.
Porque la crisis anterior fue cuando le invadieron los supermercados con pollo importado, cuando la ley de tasa cero, traído desde Brasil, que nunca se había traído pollo de Brasil, siempre de Estados Unidos. Se invadieron en el 22 fue eso, la ley de tasa cero para 67 productos alimenticios, ¿tú recuerdas? Sí. Bueno, ahora de nuevo se produce un sobreinventario. Ya a Proamoli, que es que aglutina de la a zona de Licey al medio, de los pequeños y medianos productores, han hecho manifestaciones, van a la televisión quejándose de la situación que le ha creado el Estado por falta de planificación. ¿Y qué es lo que pasa, Ale? Que cuando ocurren esas cosas, los medianos y pequeños tienen que salir de la producción. De producción de huevos de pollo, ahora mismo salieron cantidad de productores pequeños, porque no pueden aguantar. Esos productores viven del día a día. No es como los grandes que tienen la capacidad financiera para aguantar una crisis, un pico. ¿Entiendes? Entonces, tú sabes a cómo llegaron a vender pollo en granja. Ahora, primero ellos dicen, no, lo vendimos al precio que quisieran comprándolo. Pero yo sé que... Hablaron hasta de 25 pesos menos. 23 menos por libra, cuando el costo de producción está entre 38 y 40 pesos. Ahora están vendiendo a 36. No es que están ganando los pequeños. Todavía no están ganando porque hay pollo congelado. ¿Entiendes? Además de la producción que hay en vivo. ¿Entiendes? Entonces, los huevos. ¿Tenemos tiempo? Vamos a un cambio para que conectemos con los huevos y sigamos también con el pollo, con la posibilidad de congelar pollo dentro de la sobreproducción y de planificar hacia el año 2025. Vamos a retornar en un momentito con el ingeniero Héctor Acosta, secretario de Asuntos Agropecuarios y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Balance del sector agropecuario 2024. Ese es el programa Coloquio en este día. Bien, amigos y amigas, en el segmento anterior analizábamos con el ingeniero Héctor Acosta, secretario de Asuntos Agropecuarios y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, la situación del huevo y del pollo en la República Dominicana, pero también voy a aprovechar para conectar ahí en el 2025 el tema arroz y derecasta, desgravación, es un tema de gran actualidad que va a pasar en el 2025 con los productores de arroz, con los molinos, con el que lo siembra. Son temas muy interesantes, Héctor. Así es, así es. Mira, antes de pasar a eso, muy interesante, Alex, te mencioné las deudas del gobierno con lo que preparan la tierra en San Juan, pero asimismo hay muchísimas deudas del Estado en otros renglones. Por ejemplo, le deben a los productores de ajo de Constanza. De cebolla. A lo de cebolla le deben cerca de 300 millones. Le deben a lo de la habichuela, la compensación que iba a dar el Estado por la pérdida que hubo. En fin, le deben casi a nivel nacional de todos los subsectores donde el gobierno da apoyo. O sea, es un gobierno que no paga tampoco. Entonces, imagínate tú lo que pasa. Ale, yo te digo, la situación de los productores agropecuarios es difícil en este momento, fundamentalmente, como te dije, de los pequeños y los medianos. La mayoría está amenazada la seguridad alimentaria del país con ese esquema que tú estás planteando de tantos detalles de crisis en sectores prioritarios. Mira, Ale, el gobierno en sentido general no informa bien a la población cuando se habla de seguridad alimentaria. Porque la seguridad alimentaria tiene varios componentes. Una es la disponibilidad, o sea, que haya el producto en el país. Pero esa disponibilidad no solamente debería ser fundamentalmente la producción nacional, pero este gobierno lo que ha entendido es que hay que mantener esa disponibilidad fundamentalmente a base de importaciones, que es un componente de la disponibilidad. Lo que te falta tú lo traes, pero este gobierno ha traído más de lo que se necesita y en renglones que no se necesita y ha afectado la producción nacional. Pero además está, por ejemplo, si hay donaciones, si hay reserva estratégica, eso fue una parte de la disponibilidad. Pero el otro aspecto, Ale, es el acceso a los alimentos. O sea, con ese desbalance entre
canasta básica familiar del primer quintil que te mencioné al principio del programa. De menores ingresos. Y el nivel de ingreso, de ese segmento más desposeído, realmente no tiene realmente un nivel de acceso adecuado económico a los alimentos. El acceso tiene que ver con que esté cercanía. Esas cosas más o menos caminan. Pero el otro componente de la seguridad alimentaria es que los productos tienen que ser saludables e inocuos. Es un tema que hay que trabajar también, a nivel de los mercados, no tanto de los supermercados, básicamente de los mercados minoristas y mayoristas, a nivel de los colmados. O sea, es un tema que hay que trabajar, porque tú sabes que el país tiene un alto índice de intoxicaciones por tema de la salubridad, vamos a decir, de los alimentos. Sí, o sea, hay un tema que hay que trabajar, que es el tema de los residuos de pesticidas en los productos que nos estamos comiendo. En el país nada más se ve eso cuando hacen devoluciones de los furgones de exportación, pero lo que pasa en el país es mucho peor que eso. O sea, aquí hay una contaminación alta de pesticidas. Hay que trabajarlo conjuntamente con las instituciones que tienen que ver con eso, que es Salud Pública, Ministerio de Agricultura, Proconsumidor, etcétera, etcétera. Y tratar de que un producto orgánico de exportación no reciba ningún producto químico. Sí, exactamente. Entonces, lo que te quiero decir, Ale, que bueno, disponibilidad puede haber. El tema es que tú vas acabando poco a poco con la producción nacional, como hizo este gobierno con el subsector porcino, por ejemplo, que destruyó esa industria, una industria con unos 42,000 productores y un impacto extraordinario en el Producto Bruto Interno del país, y por mal manejo, porque no habían los técnicos calificados de la peste porcina africana. Bueno, te voy a decir los números macro, básicamente. De un plantel de 110,000 madres cerdas que tenía el país, de alta genética, se redujo ahora mismo apenas unas 25,000 cerdas madres. De una producción de 140 cerdos mensuales, ahora se está produciendo el 25% de eso también. Imagínate tú el impacto económico que tiene un sector como ese en términos no solamente de la venta de los cerdos, sino lo que eso genera a nivel de transporte, de comercio, de insumos, etcétera, etcétera. Bueno. Navidad importada, se pudiera decir, con el cerdo importado. Lo que más hay es pollo de producción nacional y huevos. Pero, por ejemplo, yo te mencioné ahorita el arroz, que forma parte del plato bandera, y hablamos de la habichuela. Si tenemos problemas con la habichuela y viene el DERECAST ahora con el arroz y la desgravación, y entonces no sé cómo anda el tema ensalada. Mira, oye, Ale, como te dije, en términos de disponibilidad, este gobierno no ha tenido problemas ni lo tendrá, ni ningún gobierno que actúe como él, irresponsablemente, pensando en las importaciones. Porque, oye, hay oferta a nivel mundial de todos los productos que tú quieras. Nada más tienes que traerlo, pero ya tú sabes lo que significa a nivel de deterioro de la producción nacional, el impacto que tiene la producción nacional en todo el aparato económico del país. Y sobre todo, lo que va a pasar ahora en Navidad es que posiblemente tengamos una de las Navidades más caras. Entonces, los más vulnerables no tienen acceso económico. Por lo tanto, tú no puedes hablar de seguridad alimentaria. Vamos a recibir el 2025 entonces con precios más altos. Por supuesto que sí. El solo hecho que se mantengan como están son unos precios que los más pobres no tienen acceso. Una libra de arroz inclusive ha llegado a 42 pesos. Por lo que te dije, se distorsionó el Programa Nacional de Pinoraciones, se rompió el equilibrio con arroz importado y entonces eso ha provocado que el precio del arroz sí se ha ido disparando poco a poco. Ya el arroz de mejor calidad está en el orden de 45 pesos en los supermercados. Cuando tú sabes que no hace mucho tiempo el arroz no pasaba de 30 a 32 pesos la libra. Bueno, eso por ese lado. Entonces, no es lo mismo disponibilidad, que puede ser fundamentalmente con importaciones. ¿Qué precio? No, que una seguridad alimentaria propia, autóctona, producida aquí en el país, y sobre todo que no tienen acceso económico la clase vulnerable, porque los ingresos no le dan. Han perdido poder adquisitivo. Día a día pierden poder adquisitivo. Cuando van al supermercado, tú te has encontrado alguna sorpresa que dices, oye, pero esto estaba a 25, está a 15 ahora. No, siempre es igual o más alto, porque no hay realmente una política y un empeño del gobierno por mantener el precio estable
Cuando digo estable no significa estático, que es diferente. Estable es que si hay una ligera subida poco a poco, bueno, es entendible porque los insumos suben, pero no a los niveles que ha ocurrido aquí por falta de previsión del gobierno. Me hacía la pregunta, quería mencionarte del tema del huevo, antes de pasar a lo que es el Derek Castro del 25, porque quedó pendiente. Sí, Mira, exacto. el huevo es otro de los sectores que nosotros tenemos un gran potencial de producción. Y aquí se puede producir, pero muchísimo más de lo que... Exportamos ahora a Cuba y a Haití. Sí. Y se pudiera exportar inclusive con una mayor producción a otros países. A las islas del Caribe. Es un tema que se ha estado trabajando siempre. Lo que se ha mandado para Cuba, importante, porque es bueno que mandemos, que exportemos, pero realmente no es una cosa significativa todavía. Eso ha sido más un boom publicitario, donde sí nosotros mandamos huevo de manera regular, es hacia Haití, que se va entre un 15 y un 20% de la producción nacional. Pero ese subsector, Alex, ha tenido los embates de la falta de planificación de este gobierno también. Porque recuerda cuando el gobierno amaneció dando una orden de cerrar la frontera, sin ningún acuerdo ni conversación con los productores de huevo, ni de los demás exportadores hacia Haití, porque la gente piensa aquí que nos mandamos huevo hacia Haití. Nosotros exportamos hasta salami a Haití. No, déjame decirte, aquí hay industria cemento, embutidora, sí, que el mayor mercado es el de Haití. Y de galletas. Y de galletas, oye, de espagueti, sí, en fin, no es solo huevo. Ahora, huevo es la mayor cantidad. ¿Cómo que se llama el producto del arroz? ¿Puntilla de arroz comen los haitianos? Sí, puntilla. Siempre se ha enviado para Haití a la Exacto. puntilla, sí. Que por cierto, Ale, ahorita cuando hablemos del Derek Castro te voy a hablar de un problema que tuvieron los americanos con el tema de la puntilla. Te lo voy a mencionar. Pero vamos a terminar con el caso de termina con los huevos para que... Ese cierre de la frontera por 2 meses le causó una pérdida a los productores de huevos. Porque ¿qué tú vas a hacer si tienes un nivel de producción? Los huevos se dañan a los 2 o 3 días si tú no lo consumes. De $1,000 millones en 2 meses. Perdieron. Una estimación que hicieron. Sí. Ese es su sector. Pero ¿qué pasa, Ale? Los huevos, para que se entienda, se importan en el país lo que son las gallinitas reproductoras livianas. Esas gallinitas son las que ponen la gallina ponedora aquí. Esas la ponen aquí. Las reproductoras livianas producen aquí la gallina ponedora. Lo que necesita el país siempre ha sido en el orden de 90 a 100,000 gallinitas reproductoras para mantener un plantel de gallina ponedora en el orden de 11 a 12 millones de gallinas ponedoras. Este gobierno le dio rienda suelta porque ellos piensan que haya abundancia es la solución. No, que haya abundancia con equilibrio. Que no falte. Pero que no quiebre nadie. Que no afecte a los productores. Entonces, hay ahora mismo como 120,000, 130,000 gallinitas reproductoras. El plantel de gallinas ponedoras anda en el orden de 13 a 14 millones de gallinas ponedoras. Y se producen excedentes que deprimen los precios. El país ahora mismo lo que necesita para consumo nacional es en el orden de 190 a 200 millones de huevos mensuales. En diciembre estamos hablando de 300 millones de unidades de huevos. Sí. Bueno, siempre en diciembre la producción se planifica para que haya un pequeño incremento porque el consumo aumenta naturalmente. Hasta el doble sueldo, la gente puede comprar. Salada rusa, salada con papa. Exactamente. Y eso pasa con el pollo también. Es la época que más consume pollo, etcétera. Pero no a los niveles que hay. Va a haber excedente de pollo hasta el mes de enero. Si no planifican la producción para enero. Vamos a tener que refrigerar pollo. Sí, hay refrigerado. Sí. Millones de el volumen que hay, se estima que hay en el orden de 6 a 8 millones de unidades de pollo congelado. Entonces, oye bien, en el caso de los huevos, ha habido ciclo permanente que ha sacado de producción también a los pequeños productores. ¿Por qué es que ellos no aguantan eso? El huevo es diario que lo ponen la gallina. Sí. Entonces, si tú no tienes mercado en un momento determinado, pero los productores de huevos se han visto vendiendo huevos muy por debajo del costo de producción. Entonces, ¿por qué un huevo lo venden a 10 pesos la unidad? Bueno, porque como te dije, y anunciaron alza del precio del huevo en el mes de diciembre. Te voy a explicar, Alex. Oye bien, si tú no tienes planificación, si tú no eres un gobierno, tú sabes que estamos bajo los tratados del comercio mundial y entonces supuestamente hay libre comercio. Pero los gobiernos tienen la manera, aplicando políticas, de controlar las cosas.
para que la intermediación no se coma al consumidor. Entonces, por eso es que tú ves que no baja, porque este es un gobierno que no toma ningún tipo de política para proteger a los consumidores. Eso ha sido un desastre, Ale. Lamentablemente, porque la mayoría del pueblo dominicano, eso pasa con los productores, que los productores, el 80% más son pequeños y medianos. Los grandes, que gracias a Dios que lo tenemos, son pocos en comparación con el volumen global de productores. De los 250,000 productores a 300,000 que tenemos, el 80% son pequeños. Cuando hay este tipo de política, afecta a ese 80%. En el caso de, no sé si quieren entrar. Vamos a hacer el cambio para los minutos finales, nada más dedicárselo al Derek Casta y al arroz en el 2025. Perfecto. Bien, amigos y amigas de Coloquio, el segmento final en este día que lo dedicamos con el ingeniero Héctor Acosta, secretario de Asuntos Agropecuarios y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, a dos temas rápidos finalizando, el tema del Derek Casta arroz y un tema que tenemos que desarrollar, el seguro agropecuario. Mira, Ale, el seguro agropecuario que fue instaurado y fortalecido en los gobiernos del presidente Fernández es una bendición para los pequeños y medianos productores. Porque lo que pasa es que a través de Agrodosa, el Estado subsidia el 50% de la prima correspondiente al seguro agropecuario. Tú sabes que la producción agropecuaria es la de más alto riesgo del mundo, ¿verdad? Por plaga, enfermedades, clima, etcétera, etcétera, hasta por mal manejo. Bueno, este gobierno ha llevado a Agrodosa a una situación que le debe cerca de 1,000 millones de pesos. Agrodosa está quebrada. Otra deuda. Quebrada está Agrodosa. Oye, entonces, ¿qué ha estado haciendo Agrodosa? Me cuenta, devolviéndole la prima a los productores en vez de pagarle los daños ocasionados por los problemas climáticos y de otro tipo. Está quebrado. Si el gobierno no le paga eso a Agrodosa y ese seguro vuelve a ponerse en funcionamiento normal, va a haber un problema grave a nivel de la producción nacional, porque los pequeños productores no pueden pagar un seguro completo. Es un subsidio sumamente fundamental para los productores pequeños y medianos, en este caso. En el caso del Derek Casta, fíjate, que a veces vimos en tiempo atrás el ministro Hito Bisonó decir que entra el Derek Casta y que aquí no se ha importado ni se va a importar arroz americano. Bueno, es una lástima que él no se informe porque su institución que él maneja, en cierta forma, institucionalmente, es la que maneja los tratados comerciales, en este caso de agricultura. Te digo por qué. Porque primero, el Derek Casta, desde el 2008 se hicieron esfuerzos para que se pudiera revisar la degradación del tema del arroz. En el tratado, que fue, nosotros entramos en el 2006, se firmó en el 5, entramos en el 6, después de los países centroamericanos, que son 5, y Estados Unidos, nos adherimos al tratado. El arroz se le dio 20 años para la degradación del 100% de los aranceles, que era inicialmente. 10 años de gracia, donde el que traía arroz tenía que pagar un 100%, excepto la cuota del Derek Casta, que no ha pagado nunca ni paga. Después de los 10 años siguientes, se iba degradando anualmente. Y en lo que va a pasar ahora, en enero, primero de enero Sí. del año que viene, es que va a completarse la degradación de los aranceles para el arroz importado. ¿Qué va a traer eso como consecuencia? Bueno, que el Estado, lo hemos recomendado muchísimas veces, hace tiempo que debió preparar un plan de contingencia, de acompañamiento para los pequeños y medianos productores, hasta que se logre esa transición, bueno, de que ya el arroz está libre de arancel. La producción nacional ha tenido la ventaja. Nosotros tenemos una producción nacional fuerte en el tema del arroz, en muchos rubros, pero el tema del arroz es fuerte. Y ha ido avanzando sustancialmente desde más de una década en el tema de lo que es la producción de variedades buenas. Ahora mismo, y sobre todo el sector privado. El arroz dominicano es uno de los mejores del mundo. El sector privado, no solamente el Estado, ha trabajado mucho en variedades que dan rendimiento, pero que al mismo tiempo
tienen un buen comportamiento a nivel de los molinos en las factorías, es decir, que no rompe. Y también, que ahí vino el tema de la puntilla que me dijiste, Sí. que se va para Haití, que es así. ¿Qué fue lo que pasó con los norteamericanos y la puntilla? Bueno, lo que te iba a decir que el arroz, te voy a decir ese tema. Lo que iba a decir que el arroz dominicano primero rompe poco en molino, la variedad es nueva, rinden mucho en producción en el campo y sobre todo lo más importante, Ale, que se trabajó en lo que es cómo cocina ese arroz, el gusto que tiene una vez que se cocina. Hace muchos años, tú recuerdas, que el tema de la importación de arroz americano era un problema para la producción nacional, porque la gente prefería el arroz americano. Eso se ha revertido completamente. Ahora, para que el arroz americano pueda venderse aquí a los consumidores, tienen que mezclarlo con el arroz nacional. De manera que eso es, vamos a decir, una ventaja que hemos tenido ante esta amenaza de la degradación total del DERECAFTA. Pero, en el caso de los americanos, lamentablemente, el año pasado, en esta cosecha de este año, ellos le llovió fuera de tiempo, o sea, muy avanzada la cosecha. Eso produjo un problema de el rompimiento en los molinos del arroz. Y tienen una cantidad extraordinaria de arroz partido ahora mismo, que me imagino que tendrán que darlo a un precio mucho más barato, como ocurre con nosotros, que tradicionalmente el dominicano no come puntilla. La puntilla del arroz se enviaba para Haití. No es que es un producto malo, porque es el mismo arroz, lo único que es más chiquito, y entonces empata mucho, etcétera, etcétera. ¿Y la puntilla no la usaban antes para producir harina de arroz? Sí, también. Una parte se dedicaba a eso también, para producir harina de arroz. Entonces, en el caso del DERECAFTA, no es verdad, como dijo el ministro, que aquí no entraba arroz americano, no iba a entrar. No, aquí ha entrado siempre arroz americano. Ese es el mercado nuestro. Ahora, ¿qué le ha pasado a los americanos? Que el país trató de venderle durante mucho tiempo una revisión del tratado en el sentido de que ellos mantuvieran una cuota. Ahora ellos están preocupados porque la calidad de su arroz no es muy bueno y si viene la desgravación, el arroz no se va a comprar de allá. Se va a comprar de otro destino donde el arroz tenga mejor calidad. Por lo menos temporalmente, en lo que ellos resuelven ese problema del partido del arroz en molino. Pero nosotros lo que debimos haber hecho hace tiempo, Ale, como te dije, es un plan de contingencia, de acompañamiento, para que cuando llegue todo de repente, los productores nacionales se sientan protegidos. Y vuelvo e insisto, los pequeños y los medianos productores, que son los principales que hay que proteger en casos como ese. Pero yo tengo la fe en Dios que la fortaleza de ese sector pueda seguir adelante aún con la degradación total de los aranceles. Sobre todo tomando en cuenta fundamentalmente, Alex, de la calidad del arroz dominicano. La gente siempre va a estar prefiriendo el arroz dominicano. Y como tenemos el potencial para producir en el país lo que se necesita, lo que hay que tomar medidas para que eso se haga. Por ejemplo, te voy a decir, hay cantidad de tierra subutilizada o sin utilizar del Instituto Agrario Dominicano que puede integrarse a la producción con un plan de transformación de esos productores en sistemas asociativos para que tengan economía de escala y pueda realmente generar una producción que aporte a la seguridad alimentaria. Bien, te quiero agradecer. Quería decir algo. Quería decir algo político, pero no sé si tenemos el tiempo. Bueno, ya el tiempo se acabó. Sí. Vamos a tener que hacer, Héctor, otro programa. Quizá medio minuto. Adelante. Bueno, Fuerza del Pueblo, como tú sabes, está inmersa ahora mismo en un congreso, el segundo congreso Franklin Almeida Rancière, donde estamos con 21 mesas temáticas y cada mesa a veces se divide en 10 submesas, donde estamos tratando todos los temas de la estructura del partido para fortalecerlo, con miras al 28. Después, y claro, tocando todos los temas que tienen que ver con la vida nacional, de la vida nacional. Cada una de las áreas. Exactamente, cada una de las áreas. Y posteriormente a viene entonces un congreso elector donde se van a elegir todas las autoridades desde arriba abajo del partido de una manera democrática. Porque nosotros tenemos la convicción que con el posicionamiento que tenemos y la necesidad que tiene este país de un cambio, en el 2028 va a venir un timonel a dirigir los destinos del país que tiene la experiencia, la capacidad y sobre todo el deseo de hacer un gobierno histórico, el presidente Leonel Fernández Reina. Muchas gracias, Héctor, por acompañarnos en este día en coloquio que espera
que el año 2025 sea un año que ojalá traiga noticias positivas y de fortalecimiento en el sector agropecuario nacional y en todos los sectores económicos del país. Gracias, y como dice Esteban Delgado en cada programa, aunque no está hoy con nosotros, que Dios bendiga al pueblo dominicano.